El rescate solo es posible por razones de interés público y eso exige que la Administración explique y justifique adecuadamente los motivos por los cuales se considera prevalente. Hay una prohibición de volver a licitar. También el Tribunal Supremo ha dicho no puedes rescatar para dárselo a otra empresa privada. Si rescatas, tiene que ser porque pretendes asumir la gestión directa, un mecanismo de gestión directa. Hay una obligación de indemnizar, como hemos dicho, el rescate tiene un carácter expropiatorio y por lo tanto acarrea inexcusablemente un derecho de indemnización. Y además tiene una serie de exigencias procedimentales. Yo señalo ahí tres. Un procedimiento contractual que se refiere a qué hacemos con el contrato que tenemos ahora. Otras relativas al cambio de modo de gestión, cómo puede el ayuntamiento, qué tiene que hacer el ayuntamiento para pasar de un modo de gestión indirecta a un modo de gestión directa. Y luego pues hay unos procedimientos postcontractuales. Significa, vale, ya hemos remunicipalizado, por utilizar esa expresión, ¿y ahora qué? Contractualmente, la incidencia contractual de un eventual procedimiento de rescate. Bueno, pues yo creo que aquí no tengo mucho que decir porque seguramente todos ustedes lo conocen mejor que yo. La voluntad de rescatar un contrato administrativo da lugar al surgimiento de un incidente contradictorio de los que se regulan en el Reglamento 1098-2001, con una fase de audiencia al contratista que lógicamente quizás no, porque a lo mejor es un contrato que no está resultando especialmente beneficioso y tampoco tiene muchos problemas en irse, pero bueno, en principio parece esperable que un contratista no acepte de buen grado que le quieran echar de un contrato en el que está contento. Entonces, bueno, si se produce discrepancia u oposición por parte del contratista, será preceptivo un informe del Consejo Consultivo Autonómico o Consejo de Estado. Y finalmente la fijación de una indemnización. Aquí, lógicamente, no incluyo las eventuales fases judiciales que podrían surgir si las partes no están de acuerdo. Eso por lo que respecta al contrato que está en vigor en ese momento. Luego también hay unas cuestiones relativas al cambio en el modo de gestión. Aquí, sobre todo, me giro y miro a la normativa de régimen local, a la ley de bases de régimen local, los artículos 85 y siguientes. Estos artículos establecen los requisitos que las administraciones locales deben seguir en un supuesto de cambio en el modo de gestión. De los distintos hitos o elementos procedimentales que deben respetarse, destaco los siguientes: la necesidad de elaborar una memoria social, jurídica y técnica y financiera del servicio, así como un proyecto de precios del servicio, la acreditación de la sostenibilidad financiera del servicio bajo el nuevo modelo propuesto, un proyecto de establecimiento y reglamento del servicio, anteproyecto de obras e instalaciones, justificación de la posibilidad, sostenibilidad y eficiencia de la forma de gestión directa e informe del interventor local, justificación de la conveniencia de la prestación en régimen de monopolio y de la no vulneración de la competencia. Aquí me gustaría llamar la atención sobre un tema que el profesor Villar Rojas ha desarrollado además muy adecuadamente. Sin perjuicio del principio de autonomía local, lo que el nuevo régimen de la Ley de Bases de Régimen Local pone de manifiesto es que este tipo de consideraciones, especialmente estoy pensando en el punto penúltimo, justificación de la posibilidad, sostenibilidad y eficiencia de la forma de gestión. Esto, como dice el profesor Villar Rojas, se traduce en cierto modo en una consideración de tipo económico. Es decir, sin perjuicio de las mayores bondades que en un momento dado se le quieran ver a un modo de gestión o a otro, el tránsito, en este caso, debe venir siempre refrendado por los oportunos estudios de eficiencia y sostenibilidad. Y para terminar, hacía referencia a un tercer grupo de cuestiones, que serían las postcontractuales. Si se lleva a cabo esa remunicipalización, esa recuperación de la gestión directa del servicio, además de la fase contractual, resolución del contrato existente, del tema procedimental de la transición a un modelo de gestión directa, pues evidentemente eso no soluciona todo. El ayuntamiento, la administración local se enfrenta a una nueva situación, la de gestor directo del servicio, Actuaciones posteriores del ayuntamiento necesarias para prestar directamente el servicio, contratación de personal o subrogación. Luego María Jesús entrará en esta cuestión con más detalle.
necesidad de contratar obras, suministros o servicios. Antes les citaba el ejemplo de la ciudad de París, donde en el sector del agua, que quizás es el que yo más conozca por mi actual posición, pues en el año 2014 se decidió, al término de la concesión existente, crear una empresa pública que fuera la gestora directa del servicio en adelante. Bueno, pues evidentemente esa empresa pública no goza de todos los medios para prestar el servicio sin necesidad de externalizar nada, ¿no? Aquí recogía de la propia información que se contiene en su página web los contratos que se habían venido licitando durante todo ese ejercicio. Los umbrales que ven ahí, lógicamente, son los que estaban en vigor en aquel momento, ¿no? 48 obras, 48 contratos de obra, uno de obra por importe superior a 5 millones, etcétera, etcétera. Bueno, lo único que quiero poner de manifiesto es que, lógicamente, la gestión directa del servicio no exime a la administración de tener que continuar contratando ciertas cosas siempre que eso exceda, ¿no? siempre que lo considere necesario. Otros límites relevantes. Bueno, en primer lugar, desde el ámbito comunitario me gustaría señalar dos. En primer lugar, uno que es el principio de subsidiariedad, que rige en el ámbito de la Unión Europea y conforme al cual la intervención administrativa solo se justifica en la medida en que sea necesario que el Estado deba intervenir para garantizar la continuidad y regularidad de los servicios públicos. Es decir, la legislación comunitaria, desde hace muchos años hasta hoy, ha seguido una evolución en la que apuesta por un cambio decidido en el rol del Estado, que pase de proveedor directo de los servicios a garante de los mismos, es decir, a asegurador de la calidad de los mismos, pero en un segundo plano. Esto, digamos que, bueno, se compadece mal con los movimientos de recuperación en la gestión directa del servicio. Y luego, pues bueno, una segunda idea, que es ese apoyo decidido de la Unión Europea a las fórmulas de colaboración público-privada que se recoge en multitud de documentos de la Unión Europea y también en las recientes directivas, ¿no? Que de hecho, bueno, como saben, incorporan ahora una nueva directiva sobre concesiones, ¿no? Se ha considerado importante dar homogeneidad a una figura esencial para la colaboración público-privada que hasta la fecha pues no estaba regulada de manera uniforme en los distintos Estados miembros. También hay otros límites de carácter estatal. En primer lugar, hay limitaciones derivadas de los principios de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en los modos de gestión de los servicios públicos locales, sin perjuicio, lógicamente, del principio de autonomía local, que yo creo que es incuestionable. La realidad es también que las entidades locales están vinculadas por obligaciones de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria que fija el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además está esa cuestión a la que hacía referencia antes. Necesidad de que los servicios se presten de la forma más sostenible y eficiente. Exigencia de acreditarlo. Y finalmente, la necesidad de diseñar un sistema de tasas o tarifas que trasladen la integridad del coste del servicio a los usuarios. No cabe el diseño de sistemas deficitarios. Aquí siento la tentación, pero yo no voy a sucumbir a ella. Si quieren, luego en la fase de preguntas entramos en el tema de la polémica entre la tasa y la tarifa en el ámbito del agua, que bueno, pues ahora es para mí una realidad con la que me desayuno casi todos los días, pero que a lo mejor a ustedes no les interesa tanto, ¿no? Pero bueno, tanto si son tasas como si son tarifas, el modelo de gestión que finalmente se diseñe debe ser un modelo eficiente y sostenible. Otros límites, bueno, que hay que tener en cuenta: los actuales límites para la creación de entes instrumentales públicos, empresas municipales, organismos autónomos y también para la contratación de personal de estas entidades. Hay un problema añadido, yo lo dejo aquí solo apuntado porque María Jesús va a hablar largo y tendido sobre este tema, y es el derivado de la subrogación del personal, que sucede con los trabajadores de esas empresas contratistas que hasta el momento venían prestando materialmente ese servicio. Como resumen, bueno, evidentemente la remunicipalización es una nueva tendencia política que no puede ser ignorada. Yo creo que llama a una reflexión sobre la conveniencia y utilidad de que los sistemas se gestionen directa o indirectamente.
También la necesidad de llevar a cabo unas actuaciones internas y externas. Existen unos procedimientos, ya hemos visto cuáles, de orden contractual, de orden procedimental administrativo, incluso de naturaleza postcontractual, lo que sucede cuando se acaba esa gestión indirecta, que no pueden ser pasados por alto, ¿no? Y bueno, pues la importancia de búsquedas alternativas que permitan un mayor control y participación del socio público. Es decir, si en el fondo la remunicipalización surge como un movimiento que llama a las administraciones públicas a no desatender aquellos servicios públicos que actualmente están siendo gestionados de manera indirecta, yo creo que existen modos previstos en la norma para que las administraciones no desatiendan nunca esa responsabilidad que tienen de controlar al gestor del sistema, sea este público o sea este privado. Como decía al principio de la intervención, quizá el primero de todos sean las propias prerrogativas de la Administración de cara a la inspección y control del servicio que prestan el gestor privado, pero también hay otras, ¿no? El respeto a la normativa de contratación en cuanto al acceso de esos gestores indirectos al sistema, el propio sometimiento de esos gestores indirectos a otras normas, ¿no? Sectores especiales, excluidos o como se les quiera llamar, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no quiero extenderme mucho más porque casi prefiero que si hay consultas o comentarios pues vayamos estableciendo el diálogo sobre la base de las inquietudes que puedan ustedes tener.